Gracias por acompañarnos esta mañana en el análisis de Viva la Noticia. Es un gusto saludarlos y hoy hablaremos de los casos que están investigando en relación a la corrupción que se puede dar en el país y una reciente investigación sobre un suceso en el INSIBUME. Aquí tenemos el reporte. 18 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno, fueron capturados señalados de ser parte de una red que habría malversado por lo menos 30 millones de quetzales del INSIBUME mediante 9 adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia del coronavirus. Los delitos imputados fueron los de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferro. La trama fue denominada Caso Clima, Corrupción y Poder, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, un diputado, su familia y asesores parlamentarios. En los operativos también fue aprendido el director del INSIBUME, Jason Samayoa Velázquez, así como la subdirectora Astrid Amanda Montes de León, una bachiller de 23 años que fungía como subdirectora ejecutiva del instituto. Según el MP, aún están pendientes de detener a otras 10 personas. La denuncia fue recibida el 21 de noviembre de 2020 y el Ministerio Público señala que en este caso está vinculado a un diputado que posiblemente facilitó contratos de servicios a familiares vinculados a un partido político. Y aunque el ministerio no identificó al legislador, el 20 de noviembre de 2020 el ex candidato a la presidencia y fundador del partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, lo identificó como Jorge García Silva. Yo vengo a presentar denuncia contra el diputado Jorge García Silva y su asistente Sabina María Vélez Castañeda por lo actuado en el INSIBUME y cómo estos personajes, abusando de su autoridad en el Congreso, han hecho negocios ilícitos con empresas relacionadas en dicha institución, para lo cual presentaremos las evidencias del caso más adelante. Pero hoy vengo a pedirle a las bases de Prosperidad Ciudadana y a los diputados José Adolfo Quesada de Quiché y al diputado Hernán Morán Mejía de Escuintla para que desconozcamos al diputado Jorge García Silva de la bancada Prosperidad Ciudadana. Jorge, es un tema importante el que analizamos hoy. Me gustaría escuchar qué hay en relación al tema. Gracias, Ricardo. Un caso que sin duda sonaba con mucha fuerza la semana pasada. Le contamos qué ocurría a través de la siguiente información para que usted pueda entrar en contexto y este tema de análisis. Vemos y compartimos con ustedes que al menos 18 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno, fueron capturados, señalados de ser parte de una red que habría malversado por lo menos, oiga usted, 30 millones del INSIBUME mediante 9 adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia de coronavirus. También se informa que la audiencia de primera declaración para el director del INSIBUME, Jason Samayoa, y otras 17 personas detenidas por un caso de presunta corrupción está programada para hoy a las 9 horas en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Se habla también de que la trama de corrupción fue denominada por el Ministerio Público como Caso Clima, Corrupción y Poder, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios del INSIBUME, un diputado y su familia y también asesores parlamentarios. ¿Cómo es que este tipo de situaciones siguen ocurriendo, Ricardo? Siempre un analista que nos pone en contexto, así que yo regreso contigo. Bueno, y saludo esta mañana a Renzo Rosal, analista político. Renzo, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta tiene que ver sobre este caso justamente que se descubre en otra institución del Estado. Creo que esto devela, en principio, que el proceso de controlar instituciones y de seguir utilizando las instituciones públicas como botín político, en este caso en concreto como botín económico, botín de corrupción, sigue en pie. Tal parece que se ha fortalecido en los últimos tiempos y que inclusive en este caso en específico ha tomado control de una institución que tiene un carácter netamente técnico, netamente científico inclusive, que es único en el país y que en buena medida había estado afortunadamente fuera, digamos, de la visión de la corrupción, pero que lamentablemente en periodos más recientes se ve un poco se va identificando que también se convierte el INSIBUME en una especie como de ventana de oportunidad para que la corrupción llegue, aceche y además llega al extremo de que no solamente se trata de montar negocios millonarios con una pseudocompra de equipos, sino encima de todo es la designación de un conjunto de seguramente operadores, gente joven, colocan ahí en cargos que evidentemente no tienen la idoneidad de la capacidad para hacerlo, pero como parte de una operación de corrupción. Entonces me parece muy preocupante. Lo que sí me parece que es clave es que las personas que han sido capturadas o que pierden orden de captura son, en cualquier caso, son operadores. Son personas que estaban ahí, por supuesto, orientados a ser parte de la estructura, pero muy probablemente estas personas no sean los diseñadores, no sean los responsables, los claves, digamos, a ocupar.
Recordemos que atrás de esto hay un diputado del Partido Prosperidad Ciudadana, quien desde tiempo atrás, algunos reportajes periodísticos habían identificado precisamente lo que ahora ya es un caso de orden penal, él, su familia. Y también no hay que perder de vista que hay actualmente un diputado de la bancada oficial que en esa época era el ministro de Comunicaciones y que también hay, creo yo, documentos que prueban que él en su calidad de ministro firmó varios de los documentos, avaló varias de las operaciones, en este caso, digamos, fraudulentas o orientadas a la corrupción. Entonces creo que esas personas, esos actores que tienen inmunidad, hay que hacer todo el proceso correspondiente para deducir las responsabilidades, porque seguramente ellos, reitero, son los diseñadores de este mecanismo, de esta trama. Bueno, Renzo, ¿qué entidades públicas son las más buscadas para poder justamente investigar y sobre todo cuando surgen estos casos de corrupción en el país? Bueno, yo diría que en principio casi que hoy por hoy no se ha dejado santo parado, no hay institución pública, hasta pequeñas y particulares, que es lo que devela este caso del INSIBUME, que queden al margen. Por supuesto que está visto que el Ministerio de Comunicaciones, con toda la gama de dependencias, con toda la heterogeneidad de competencias que están ahí centradas en ese ministerio, sigue siendo un atractivo. Igual lo es el Ministerio de Gobernación, igual lo es el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud Pública. Diríamos que esos 4 ministerios están como en la primera línea de ser ministerios que además manejan importantes cantidades de recursos públicos. Son los ministerios que tienen las asignaciones presupuestarias más altas, pero reitero, eso no quita que otros ministerios, otras dependencias, inclusive con elementos con factores de autonomía, pero siempre instituciones públicas, están a la hora del alcance. Esta operación, este nuevo caso del INSIBUME también devela cómo hemos llegado a tal nivel de sofisticación que hay diputados en específico que se adueñan de una institución y que ahí desarrollan propios mecanismos. Estamos hablando de estructuras, pero basadas en personas. Y esto me parece a mí que es, digamos, como de pronto lo más notable, uno de los elementos que hay que destacar. Aquí, en otros casos han sido digamos, conjuntos de diputados o conjuntos de actores, los involucrados. Aquí estamos hablando de una operación urdida por un diputado, quizás con el apoyo de otros, pero que se adueña de la institución, designa a personas cercanas a ese diputado y desde ahí desarrolla, digamos, un feudo de corrupción. Bueno, y por supuesto la pregunta es, a pesar de la lucha y de todo lo que se dice en relación al tema de los seguimientos de casos de corrupción, ¿por qué se siguen dando situaciones como esta? Bueno, es un fenómeno estructural, es un fenómeno crónico, dicho de otra forma, es una enfermedad que ha penetrado. Y cuando hablamos de penetrar, me refiero a que ha logrado lo que después se le ha denominado en épocas más recientes la cooptación. Es decir, la corrupción se aprovecha que el conjunto de instituciones responsables de la persecución penal de la corrupción, llámese el organismo judicial, el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, entre otras, pero ellas como las fundamentales, también están jugando ahora un plano no de autonomía, no de independencia, no de persecución, sino al contrario, de solapar muchas de esas acciones. Entonces la corrupción lo que hace es reproducirse, mantenerse vigente, tener un conjunto de engranajes, de incentivos básicamente políticos y económicos que son los que hacen que perdure la corrupción más allá de la temporalidad de 1 o 2 gobiernos. Estamos hablando de cómo se ha entronizado la corrupción en Guatemala durante décadas y cómo ha logrado cada vez más perfeccionarse, cada vez más adueñarse de instituciones, sofisticarse en sus procesos. Antes los procesos eran quizás más burdos. En la medida en que han sido develados, ahora se han vuelto cada vez más sofisticados y además se aprovecha mucho del erario público, por ejemplo, de un presupuesto que también ha ido creciendo, en aumento, de una serie de resquicios, donde, insisto, el objetivo fundamental es no dejar nada fuera del lente de este conjunto, y por eso hablamos de un problema estructural y de un factor en donde funcionan mucho las redes. En este caso, el INSIBUME queda develado, ¿no? Redes, unos operando en el despacho del Ministerio de Comunicaciones, otros enquistados en la estructura del INSIBUME, otros operando en el Congreso y probablemente otros más en empresas privadas y en otros estamentos, en otros espacios. Entonces, ahí vemos, entonces, el tema ese son redes
redes informales, pero que van generando tal nivel de cohesión entre ellos que crean que hacen que el fenómeno de la corrupción sea un fenómeno lamentablemente estructural, de alta reproducción y de mucha permanencia a lo largo del tiempo. Renzo, te agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Renzo Rosal, analista político, hablando de este tema, de los casos de corrupción en el país.